Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio. Continuando con el libro de Bamidbar o Números, esta noche es la porción titulada Jucat, Jucat que se puede traducir como decreto o estatuto. Pero antes de dar comienzo, vamos a leer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo la porción de esta noche, Jucat, decreto o estatuto, que se encuentra en el libro de Números capítulo 19, desde el verso 1 al capítulo 22, verso 1. Y vamos a estar leyendo del Humash, y dice así en el verso 1 del capítulo 19 de Números. Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, este es el decreto, Jucat de la Torá, que ordenó Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja o alazana o roja, que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo, o sea, que nunca la hayan usado para algún tipo de trabajo. Y la darán a Elazar el Cohen y él la sacará fuera del campamento y la degollará frente a él. Recuerden que esto no es un sacrificio ni tampoco es una ofrenda. Están tomando esta vaca color roja, completamente roja, y va a ser incinerada y solamente las cenizas de todo el animal, una vez esté completamente incinerada, las cenizas se van a mezclar con aguas vivas y eso va a ser utilizado en una ceremonia de purificación. Por lo tanto, esta vaca ni es un sacrificio ni es una ofrenda y va a ser quemada fuera del campamento y lo va a hacer el Cohen Elazar. No necesariamente tiene que ser el Cohen quien la mate, pero sí el manejar, manipular la sangre siempre es un sacerdote. Verso 4. Y tomará Elazar el Cohen de su sangre con su dedo y salpicará hacia el frente de la tienda de reunión de su sangre 7 veces. 7 veces. Y recuerden que cuando estaba el templo, esta ceremonia se hacía en el Monte de los Olivos, que queda justo frente al templo hacia el este, y desde allá arriba, el Cohen entonces salpicaba mirando hacia la puerta este del templo 7 veces. Y alguien incinerará la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con sus heces incinerará. Y tomará el Cohen madera de cedro, hisopo e hilo carmesí y los arrojará en medio del fuego en el que arde la vaca. Lógico, aquí no da muchas instrucciones, sino las más básicas. Si usted quiere saber más respecto a esta ceremonia de purificación, la Mishnah tiene un tratado completamente dedicado a la vaca roja y se llama pará, porque pará es vaca en hebreo. ¿Okay? Por eso le llaman pará adumá. Adumá se refiere al color rojo que tiene este animalito. Pero antes de seguir hacia adelante, vamos a ver por qué pide cedro, hisopo e hilo. Y conforme a como menciona el tratado de la Mishnah, una vez la vaca está siendo incinerada, llega un momento en que el fuego, la vaca, recuerden que tiene que ser completa, llega un momento en que como que se abre la piel, se abre el vientre, entonces ahí es que echan el cedro, el hisopo y el hilo. Y el cedro, recuerden que el cedro es un árbol, además de tener un olor muy agradable, un árbol fuerte, duro.
El hisopo está relacionado simbólicamente con purificación, y el hilo carmesí, que es un color rojo, está relacionado, muchas veces lo relacionan con pecado o representación de sangre. Con respecto al que tiene que ser fuera del campamento, recuerden que cuando dice fuera del campamento aquí, donde están ellos en el desierto, recuerden que estaba el campamento del Mishkan, que está en el medio, luego los levitas y luego alrededor están todas las demás tribus. Cuando dice fuera del campamento, tiene que ir más allá de donde se encuentra la última tiendita de las tribus. Allá afuera es fuera del campamento. En Israel, cuando estaba el templo, tenía que ser fuera de la ciudad o de las murallas de Jerusalén. En este caso iba a ser en el Monte de los Olivos. Y si vamos un momentito al capítulo 13 del libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, vamos a ver que también esta ceremonia representa hasta cierto punto también a Yeshua. Recuerden que Yeshua, esta ceremonia de purificación se hace cuando la persona está contaminada por muerte o por un muerto. Porque en sentido de contaminación ritual, de impureza ritual, lo más que contamina es la muerte, porque en el templo y en el Mishkan todo tiene que ver con vida. Y Yeshua no es que quite la contaminación de muerte, sino que elimina por completo la muerte. Y aquí es una ceremonia para conseguir pureza ritual, porque sin pureza ritual no se puede entrar a la presencia de Hashem, a su templo, en este caso al Mishkan. Y en Hebreos 13, verso 12, dice: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea que Yeshua tuvo que morir fuera de las murallas de Jerusalén. Lógico, hoy hay una controversia. Unos dicen que fue un área cerca de Jerusalén que se llama Gólgota. Y hay otros que pensamos que fue en el Monte de los Olivos, porque tiene más sentido en términos de la ceremonia. Mi opinión, es mi opinión muy personal, es que fue en el Monte de los Olivos. ¿Okay? Así como igual que la vaca roja. Y también vayan un momentito a Salmos. En el libro de Salmos, Salmos 51, en el verso 7, vamos a ver que David mismo hace una referencia con respecto al hisopo. En el Salmo 51, verso 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. De nuevo, el hisopo era usado para purificar. Es interesante porque este salmo aquí al principio dice que el Salmo 51 tiene que ver con arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, y que fue escrito por David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Recuerden que con Betsabé él cometió adulterio, y no tan solo adulterio, sino que homicidio, asesinato, porque mandó a matar al esposo de Betsabé. Así que imagínense espiritualmente cuán impuro estaba David cuando él viene y escribe este salmo, que es muy hermoso, muy precioso, y le dice al Padre: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Porque después que Natán habla con él cae en cuenta. Y lo bonito que tenía David era que él sabía arrepentirse de corazón y no volvía a cometer el mismo error. También si van a Isaías, en el capítulo 1, al profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, con respecto al carmesí,
Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Aquí el término cuenta en hebreo es la palabra riv, que significa que es una demanda. O sea, cuando Hashem dice, venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. O sea, hay una demanda, hay un juicio entre nosotros, hay algo que legalmente que tenemos que resolver. Y dice, si vuestros pecados fueran como la grana o como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que aquí el rojo lo están relacionando con pecado. Y recuerden que ese verso está asociado con Yom Kippur. Por eso es que a los cabritos le ponen la cintita roja, que en un momento dado, según dicen, una vez el cabrito en Yom Kippur moría, ese hilo rojo se convertía en blanco, haciendo relación con ese verso en Isaías. Así que volviendo a Números, verso 7. Dice, sumergirá sus vestimentas el Cohen y lavará su carne en agua y posteriormente irá al campamento. O sea que tiene que hacer un mikvah y además de eso lavar su ropa, permaneciendo contaminado el Cohen hasta el anochecer. Lo interesante de los hukat, de los hukim, es que son mandamientos que para nosotros no tienen ninguna lógica, porque no podemos entender, nadie hasta este momento ha podido entender cómo las cenizas de una vaca roja mezclada con aguas vivas purifica a un individuo. Entonces este Cohen, este sacerdote, cuando rocea a la familia o los individuos que vienen a ser limpiados ritualmente de impureza causada por muerte, el sacerdote está en un estado de pureza ritual y las personas impureza ritual. Pero cuando él rocía con las cenizas y el agua mezclada, que lo que usa es hisopo, lo moja porque el hisopo es como una esponja, agarra el agua y rocía así. Eso es todo, no es que te tengas que bañar con la ceniza ni con el agua, sino un poquito. Las personas que estaban en pureza ritual quedan ritualmente puros y el que roció queda impuro. O sea, ¿qué está pasando en el ámbito espiritual o metafísico que no podemos ver que ocurre eso? Pero la intención es que ese animalito que está completamente muerto al punto de que ya lo que quedan son cenizas, que es un componente inorgánico, mezclado con aguas vivas. Cuando decimos aguas vivas, que es un manantial, aguas que están corriendo, no puede ser aguas estancadas. Rociar así, la persona queda ritualmente, toda esa contaminación por muerte desaparece. Así como cuando Yeshua muere, que su vida que él dio, siendo un hombre justo, un hombre limpio, un hombre recto, que muere por todos nosotros sin vergüenza, él toma la muerte, la destruye y nosotros quedamos con vida eterna. Eso es un hukat, que no podemos entenderlo. Diferentes mandamientos que cuando Hashem nos dice, no mates, pues uno sabe que, ok, eso uno lo entiende. Pero ¿cómo entender esto de una vaca? Y hoy día ustedes saben que hace poco había el dilema, la controversia con unas vacas que nosotros tuvimos el privilegio de ir a ver hace un año allá en Israel, que son las que están escogidas para volver a hacer esta ceremonia, en que ha quedado todo de momento como que se cayó. Cayó en el sentido de callar, no que se cayó, de callar. No se sabe nada más, porque como les dije, aquí te lo pintan muy simple. Una vaca roja, que no tenga ni dos pelitos de otro color, completamente roja, que nunca la han usado para trabajar. Es más, tú no puedes ni siquiera recostarte encima de ella. Ya, tranquilita, la tienen bella y hermosa. Pero
está en espera, porque si usted se lee el tratado de la Mishnah, las reglas con referente a ese animalito, con referente a las aguas, con referente al procedimiento, a toda la ceremonia, no es simplemente como dice aquí, es bien complicado. Y recuerden que al no estar el templo, ellos tienen que tener un lugar exacto que cuando mire dónde estaría la entrada al santuario, pero no hay templo, entonces tienen que estar midiendo, buscando hasta qué distancia realmente están cubriendo esa área, porque tiene que salpicar imaginándose que está el templo ahí. O sea, no es tan fácil. Por lo tanto, las cositas están calladas, pero las vaquitas están. ¿Okay? Y luego que este individuo hace eso, el Cohen tiene que salir a hacer un mikvah, lavar sus ropas, porque entonces él es el que se contamina, aún haciendo la ceremonia, la incineración del animal. Otra cosa, que tiene que ser una madera específica que saben que quema bien. Una vaca de ese tamaño no tarda 1 o 2 horas simplemente en incinerarla completa. Son horas, que va a depender del peso. Hay que estar ahí chequeando, ¿verdad? Y entonces no solamente dice en la Mishnah que te usaban como unos martillos porque los huesos, para asegurarse de que fueran destruidos completamente, y luego, y como están siendo quemadas y hay madera, después tienen que pasar toda esa ceniza como por un sedazo, cernirlas para ir sacando la madera lo más posible. Después hay que guardarla en 3 lugares específicos. Una parte, cuando estaba el templo, era la entrada, después que se subía, que se iba a entrar al atrio de las mujeres, había un lugar donde había ceniza. Había otro sitio en el Monte del Olivo que se guardaba, porque en el Monte del Olivo había un mikvah para la persona, ahí mismo hacerse el mikvah. Y luego la otra última tercera parte tenía que ser repartida entre todas las órdenes de sacerdote, que eran 24. O sea, y donde se guardan las cenizas, puede ser algo que no se contamine. O sea, es una logística increíble. Verso 8. Y quien la incinera sumergirá sus vestimentas en agua y lavará su carne en agua y permanecerá contaminado hasta el anochecer. ¿Por qué hasta el anochecer? Porque es cuando entramos a un día nuevo. Y reunirá un hombre puro la ceniza de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar puro. Y será para la congregación de los hijos de Israel salvaguardia como agua de rociadura. Para purificación es. Y sumergirá quien reunió la ceniza de la vaca sus vestimentas y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Y será para los hijos de Israel, para el prosélito que reside entre ellos, un decreto eterno, un jucat eterno. Quien toque el cadáver de cualquier humano estará contaminado 7 días. Él se purificará con ello al día 3º y al día 7º. Y entonces será purificado. Es una persona que se ha contaminado por muerto. Tiene que hacer esta ceremonia, tiene que ser rociado al 3er día y luego al 7º día para que entonces quede ritualmente puro. Mas si no se purifica el día 3º y el día 7º, no se habrá purificado. Si va el día 3º y no va el 7º, está incompleto. Si no va el 3º pero va el 7º, está incompleto, tiene que ser ambos días. Es interesante algo que aquí no lo dice, pero en la Mishnah dice que el sacerdote tenía que estar 7 días separado de su familia, así como hacen para Yom Kippur, antes de incinerar la vaca. 7 días para asegurarse que él estaba en un estado de pureza ritual puro y era rociado al 3er día y al 7º día. Y luego entonces podía hacer la incineración. Verso 13, todo aquel que toque el cadáver de cualquier ser humano que haya muerto y que no se purifique, el tabernáculo de Hashem habrá contaminado.
Y será separada esa alma de Israel, puesto que agua de rociadura no ha sido arrojada sobre él, y contaminado permanecerá, su contaminación aún permanece en él. Una persona que entrada al tabernáculo o al templo, que haya tocado muerto, haya estado en presencia de un muerto, haya tocado algún hueso o algo, se haya contaminado, y no se hiciese esta ceremonia, dice que su alma será separada del pueblo, o sea que caerá en lo que se llama caret. O sea, ir ante la presencia de Hashem en un estado de impureza por muerte. Recuerden que el templo, el Mishkan, el área de santidad, la presencia de Hashem tiene que ver con vida. Entonces, si vienes en ese estado, dice que la persona es digna de caret. Esta es la enseñanza respecto de un hombre que ha muerto en una tienda. Todo aquello que entra a la tienda y todo lo que está en la tienda permanecerá contaminado 7 días. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si lo seguirán haciendo, pero cuando morían las personas en el pueblo, ¿a dónde llevaban al muerto? A la iglesia. Lo velaban en la iglesia. O lo velaban en la casa. ¿Qué te está diciendo aquí? Donde quiera que entre un muertito, esté un muertito, todo se contamina. Y todo lo que estén visitando se contaminan. Y todo, ¿y qué? Patólogo. Yo necesito como 3 vacas. Para cuando me toque a mí. Imagínense, hice casi 1000 autopsias. Y todos estaban muertitos. Y todo recipiente abierto que no tiene cubierta ajustada a él, contaminado es. Y todo aquel que toque un campo abierto, un ser humano abatido por la espada, o uno que murió por causas naturales, o un hueso humano, o una tumba, permanecerá contaminado 7 días. Por eso es que cuando se construyó el templo, debajo de la plataforma donde estaba el edificio, hay arcos. Y más arcos, y más arcos. ¿Por qué? Porque crean un espacio para evitar que si en la tierra hay algo, un animal muerto, huesos de una persona, o a una sepultura que no sabían, pues evita que se contamine el área santa. Es más, antes de la entrada salida este del templo hacia el Monte de los Olivos había un puente y ese puente estaba construido sobre arcos para evitar de nuevo contaminación. Y ustedes saben que hoy día lo que hay es un cementerio justo desde la salida de donde estaría el templo hasta el Monte de los Olivos. O sea que si van a hacer, porque la cosa es que la vaquita tiene que ir de su propia voluntad hasta donde la van a incinerar. No la pueden alar, no la pueden montar, no le pueden poner nada para... Así que esa vaquita tiene que ir a su pasito hasta llegar a donde tiene que llegar. Así que no es tan fácil. Y hoy día no hay un puente desde donde se supone que está el templo al Monte de los Olivos. Y recuerden que hay un cementerio y no tan solo eso, hay en el valle hay una vivienda. Entonces tienen que ver cómo pueden hacer que esa vaquita llegue allá. No sé, quizá por toda esa logística no hayan podido hacer la ceremonia. Por lo tanto, si una persona muere en su casa o muere en la tienda, todo eso es contaminación. Verso 17. Tomarán para la persona contaminada de la ceniza de la incineración del animal de la purificación y pondrán sobre ello agua de manantial en un recipiente. Y tomará hisopo y lo meterá en agua un hombre puro y salpicará sobre la tienda y sobre todos los recipientes y sobre la gente que esté ahí y sobre quien tocó el hueso o el abatido o el muerto por causas naturales o la tumba. Y salpicará el puro sobre el contaminado en el día tercero, y en el día séptimo lo purificará en el día séptimo. Y sumergirá sus vestidos, sus vestimentas, y se lavará en agua y se purificará al anochecer. Mas respecto de un hombre que se ha contaminado, pero no se purifica, será separada esa alma del seno de la comunidad si el santuario de Hashem ha contaminado.
puesto que el agua de rociadura no fue arrojada sobre él, contaminado está. Esto será para ellos un decreto eterno, un jucat eterno. Y quien salpica el agua de rociadura sumergirá sus vestimentas, y quien toca el agua de rociadura permanecerá contaminado hasta el anochecer. Todo lo que toque el contaminado se contaminará, y la persona que lo toque a él se contaminará hasta el anochecer. O sea, la persona que se contamina directamente con el muerto queda contaminado 7 días. Pero aquel quien toque al que está contaminado por muerte, si hace un mikvah, no tiene que esperar 7 días, se puede hacer un mikvah esa misma noche y esperar al anochecer para entonces quedar limpio. Conforme dice, también lo explica mejor la Mishnah. Así que, de nuevo, la ceremonia de la vaca roja, la pará adumá, tiene que ver para purificar con respecto a contaminación de muerte. De nuevo, porque la muerte es lo que más contamina, es una persona ritualmente impura, una persona que está contaminada por muerte, no puede entrar al templo, no puede acercarse, aquí en este caso al Mishkan. Según explica Rambam, han habido 9 vacas rojas. Y dicen ellos, según dice Rambam, que en la 10ª, que si vamos a suponer la que están por incinerar sería la 10ª, que corresponde para el tiempo de Mashiach, que sería Mashiach quien ayudaría a incinerar la vaca. Otros entienden que eso es la señal de que estamos en el tiempo en que Yeshua regrese. Para nosotros regresa, para ellos sería la primera vez. ¿Okay? Y hay muchas cosas relacionadas con esta ceremonia de purificación, la cual, si a usted le interesa, de nuevo en la Mishnah, buscar el tratado que se llama Pará. Pará, que significa vaca. Capítulo 20. Y llegaron los hijos de Israel, la congregación toda, al desierto de Tzin en el mes primero, y se estableció el pueblo en Kadesh, y murió allí Miriam, y fue enterrada allí. Y no había agua para la congregación, y se congregaron contra Moshe y contra Aarón. Y disputó el pueblo con Moshe, y se expresaron diciendo: si tan solo hubiéramos perecido como perecieron nuestros hermanos ante Hashem. 2 o 3 días antes están peleando porque todos los que murieron, y ahora están que, si hubiéramos muerto cuando murieron ellos. ¿Por qué han traído la comunidad de Hashem al desierto para morir ahí, nosotros y nuestros animales? Recuerden que ya son casi los 40 años y todavía están con la misma cantaleta. ¿Y por qué nos hicieron subir de Egipto para traernos al lugar malo oeste? Pues no es terreno ni de sembrado, ni de higos, ni de vid, ni de granadas, y agua no hay para beber. Y fueron Moshe y Aarón de estar frente a la comunidad hacia la tienda de reunión, y cayeron sobre sus rostros. Se apareció la gloria de Hashem ante ellos. O sea, después de 40 años, casi 40, nada ha cambiado. Lo mismo. Verso 7. Habló Hashem a Moshe diciendo: toma el cayado y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y le hablarán a la roca ante sus ojos, y dará sus aguas. Harás salir para ellos aguas de la roca, y darás de beber a la congregación y sus animales. Conforme al Midrash, como dice Víctor, conforme al Midrash, ellos dicen que por la rectitud de Miriam, mientras Miriam estaba viva, había una roca que los seguía, y esa roca le proveía agua a ellos. La primera vez cuando ellos salieron de Egipto, que entraron al desierto, que se quejaron de que no había agua, vamos a ir un momentito para que veamos, eso fue en Éxodo capítulo 17, verso 6. En el capítulo 17, verso 6, que es la primera vez que están quejándose de que falta agua, dice, vamos a empezar en el verso 3 para tener contexto. Capítulo 17 de Éxodo dice: así que el pueblo tuyo
Perdón, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Lo mismo, nada nuevo. Entonces clamó Moisés a Hashem diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Hashem dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. ¿Okay? Aquí está hablando ancianos de Israel, que le dice a Hashem, Moisés, llévate los ancianos del pueblo y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí Hashem le dice, golpéale a la piedra. Están empezando el camino. Recuerden que ahora ya casi los 40 años están llegando, porque cuando lo de los espías, ellos estaban simplemente a un punto de cruzar y llegar. Los espías le vinieron con el cuentito de que allí están los gigantes y las paredes son muy grandes y no vamos a poder. Y somos como saltamontes, nos van a comer. Y la gente, ya ustedes saben el cuento, entonces Hashem dijo, ok, ahora van a estar 40 años. Pues han llegado de nuevo más o menos cerca al mismo punto. De nuevo se quejan otra vez de agua y quieren acabar con Aarón y con Moisés. Así que primero él le dice, golpea, pero aquí Hashem le dice, y le hablarán a la roca ante sus ojos y dará sus aguas. Hará salir para ellos agua de la roca y dará de beber a la congregación y a sus animales. Y tomó Moshe el cayado que estaba ante Hashem como le ordenó. Y reunieron Moshe y Aarón a la comunidad frente a la roca. Ya no son los ancianos, ya toda la comunidad. Y les dijo, escuchen ahora, rebeldes. ¿Ustedes no creen que casi después de 40 años ya Moisés estaba hasta aquí? Y le dicen, escuchen ahora, rebeldes. De esta roca hemos de extraer para ustedes agua. Lógico, hay muchas opiniones de por qué Hashem le dice lo que le dice a Moisés y a Aarón. Unos dicen de cuando él les dice al pueblo, hemos, o en otras palabras, nosotros, Aarón y yo, hemos de extraer agua para ustedes. Y levantó Moshe su mano y golpeó la roca cuando Hashem le dijo que le hablara con su cayado, y no una vez, 2 veces. Y salió agua en abundancia y bebieron la congregación y sus animales. Que la diferencia es que la golpeó 2 veces en vez de hablarle, como le dijo Hashem. Da a entender al pueblo, nosotros somos los que les vamos a dar agua a ustedes. Y el verso 12 Hashem dice a Moshe y Aarón, puesto que no han creído en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, por ello no traerán esta comunidad a la tierra a que les di. Aunque dice que no creían en Hashem, lo que pasa no es que no creyeran en Hashem, que ya ellos estaban, sobre todo Moshe, estaba que ya no podía más, entonces estaba molesto con el pueblo y da a entender que es él y Aarón quien les van a dar agua de la piedra, de la roca. Y por eso Hashem le dice, puesto que no han creído en mí, estas son las aguas de la contienda donde contendieron los hijos de Israel contra Hashem y él fue santificado por medio de ellos. Y da muchos puntos de vista de por qué. Unos dicen de nuevo que no le habló, le dio la piedra 2 veces. Que dijo, hemos nosotros sacar agua cuando el que tenía que sacar agua, porque ¿qué es más fácil? Que sea algo más milagroso, que simplemente tú le hablas una piedra y de agua a que tú la golpees. Y ya vimos que la primera vez que Hashem le pide diciendo golpea.
Pero ¿cuál es en sí el sentido de esta? Vayan, lo importante de esta roca, vayan a 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1. 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1, porque esto, primero que nada, no era cualquier roca. En 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1, Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mesías. Mesías no vino a aparecer en el primer siglo, Mesías estaba desde mucho antes. Estaba en el desierto detrás de ellos, como la roca de la bebida espiritual. Entonces, cuando Hashem le dice, háblale, ya está extremo, tú, Moisés, simplemente obedece, habla. Pero no, ya Moisés estaba harto, como es en Puerto Rico. Y por eso les costó el no entrar a la tierra. Y tampoco, una de las cosas, comentarios que dicen, es como cuando los barcos se hunden, dice que el que de último debiera salir el capitán. ¿Okay? Pues, bueno, en el Titanic no fue así, pero anyway. Lo que quiere decir es, ya que han muerto la mayoría de las personas que salieron de Egipto y tú has estado con ellos desde Egipto, y ellos le han dado frito ley por un tubo de 7 llaves, pues no es justo que tú, siendo el líder, que ha estado ahí con ellos, también pues vaya a ver algo que... Otro les da tristeza porque el pobre Moisés no entró. Y dicen, no, eso fue una injusticia, la. Pero sabemos que cuando Yeshua viene, que él tiene el episodio de transfiguración, ¿quién se aparece? Moshe en primera plana está allí con Elías. Elías, sí, Elías. Él entró, pero no entró en este momento. Y aquí en Chumash da diferentes opiniones. De nuevo pueden buscar y leer en muchos sitios. Por lo tanto, eso fue por no obedecer, por no hacer las cosas como Hashem le había dicho. En otras palabras, no santificó a Hashem. Hubiera sido más fácil que el pueblo viera que simplemente con hablar la roca le diera agua, y sabemos que espiritualmente esa roca representa es Yeshua. Verso 14 de Número, volviendo a Número. Envió Moshe emisarios desde Kadesh al rey de Edom. Así dijo tu hermano Israel: tú sabes toda la adversidad que hemos enfrentado. Descendieron nuestros padres a Egipto, residimos en Egipto muchos años, y nos maltrataron los egipcios así como a nuestros padres. Y clamamos a Hashem, y oyó nuestra voz, y envió emisario, y nos sacó de Egipto. Y aquí que nosotros estamos en Kadesh, una ciudad al borde de tu frontera. Déjanos cruzar, por favor, a través de tu tierra. No traspasaremos ni campo, ni viñedo, ni beberemos aguas de pozo, sino en el camino del rey andaremos, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado tu frontera. Porque cuando él dice el camino del rey, era un camino que existía desde bien al sur, desde Egipto, que llevaba directamente al norte, lo que sería hoy Damasco. O sea, que era tremendo tramo, pero era el tramo más común para todas las personas que viajaban desde Egipto hacia el norte. Pero que ese camino pasa por donde está Edom. Entonces, Moisés, como todo buen diplomático que va a pasar a través de una nación, de una tierra que no le pertenece, le envía emisarios, mensajeros, para dejarles saber, mira, necesitamos pasar, nos da permiso para pasar, no vamos a tocar nada, ni a comer nada, ni a hacer nada.
Y le recuerda, somos familia, tu hermano Israel, porque ¿quién es Edom? Esaú. Otro nombre para Esaú es Seir. Por lo tanto, Edom es Esaú, que sí es familia de Israel, porque es hermano de Israel, es hermano de Jacob. ¿Y qué le dice Edom? Verso 18, no pasarás a través de mí, no sea que a espada salga a enfrentarte. Le dijeron a ellos los hijos de Israel, en el camino del rey marcharemos, y si tu agua bebemos, yo o mi ganado te daré su valor, mas nada pasará, por lo que déjame a pie atravesar. Se le está diciendo, y aun si tomásemos agua, te vamos a pagar por ella. Y le dijo, no pasarás. Y salió Edom a enfrentarlo con multitud enorme y mano fuerte. Y se negó Edom a conceder a Israel pasaje por sus fronteras, y se desvió Israel de él. Se tiene que volver a desviarse. Porque recuerden que Hashem le prohíbe hacerle daño a Edom, porque a pesar de Edom es familia. Verso 22. Y viajaron desde Kadesh, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al monte Or. Dijo Hashem a Moshe y a Aarón en el monte Or, junto a la frontera de Edom, diciendo, se reunirá Aarón con su pueblo, pues no pasará la tierra que he dado a los hijos de Israel, porque ustedes desafiaron mi palabra en las aguas de la contienda. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y llévalos al monte Or, y desviste a Aarón de sus vestimentas, y viste a Eleazar su hijo en ellas, y Aarón será reunido y morirá ahí. O sea que le ha tocado ahora el tiempo de morir a Aarón. Primero murió Miriam, ahora es Aarón. Están cerca del monte Or, y Hashem le dice, vayan allá, porque allá es que donde voy va a morir. Y lleva a su primogénito, bueno, sabemos que no es primogénito, pero de los varones que le quedan, el mayor es Eleazar, y ahora Eleazar va a ser el sumo sacerdote, en la forma en que la autoridad del sumo sacerdote transferida a su hijo es el intercambio de vestimenta, que en otros sitios leemos que es cuando el manto es puesto a otra persona, es lo mismo, es el cambio de autoridad. E hizo Moshe como le ordenó Hashem, y ascendieron al monte Or ante los ojos de toda la congregación, y desvistió Moshe a Aarón de sus vestimentas, y la vistió sobre Eleazar su hijo, y murió Aarón allí en la cima de la montaña. Y descendió Moshe con Eleazar de la montaña, y vio toda la congregación que pereció Aarón, y lloraron a Aarón 30 días, toda la casa de Israel. Así que por 30 días estuvieron llorando, y sabemos que Aarón murió de 123 años. Un nene. Capítulo 21. Y escuchó el cananeo, rey de Arad, que moraba en el sur, que llegaba a Israel por la ruta de los espías, y combatió con Israel y tomó de él cautivo. E hizo Israel una promesa a Hashem diciendo, si me das al pueblo este en mis manos, consagraré sus ciudades. Y oyó Hashem la voz de Israel, entregó a los cananeos y los consagró a ellos y a sus ciudades. Llamó el nombre del lugar Horma. Recuerden que Horma significa destrucción. Y viajaron del monte Or por el camino del mar de juncos para rodear la tierra de Edom, y menguó el espíritu del pueblo en el camino. Imagínense, llevan casi 40 años, están por llegar, y ahora tienen que volverse a desviar porque Moab no los deja cruzar por donde están ellos. Y aquí ya de nuevo comienza, ya que se tomaron la agüita que iban a tomar, y ahora están de nuevo quejándose. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma se merma con ese alimento insubstancial. Hablando del maná, en otro sitio el comentario es que describen el maná como si fuera solamente comida de caballo. El menosprecio, el ser malagradecido. Han llegado casi los 40 años y sabemos que ni los pies se le hincharon. La ropa no se le dañó. Murieron los que tenían que morir. Nacieron allí muchachitos que son los que van a entrar a la tierra prometida. Malagradecido esta cosa, eso ni para caballo sirve.
Imagínense. ¿Qué sucede? Verso 6. Envió Hashem serpientes abrasadoras, en el hebreo es Nehashim Serafim, y mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y vino el pueblo con Moshe y le dijeron, hemos pecado, pues hablamos contra Hashem y contra ti. Ora a Hashem y que quite de nosotros la serpiente. Y oró Moshe por el pueblo. Mira, yo a ese punto le digo, mira, por culpa de ustedes no puedo entrar, que se los coman todos. Es más, yo digo, Hashem envía anaconda de donde no hay y tráelas también. ¿Sabes lo que es? Entonces le piden a Moshe que ore y Moshe ora por ellos. Y dice, habló Hashem a Moshe, haz para ti una abrasadora serpiente y colócala en un poste y que todo el que haya sido mordido la mire y vivirá. E hizo Moshe una serpiente de cobre y la colocó en un poste. Y si mordía una serpiente a un hombre, él miraba a la serpiente de cobre y vivía. Y sabemos que eso de nuevo es nombrado vayan al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Verso 14 al 15. Que recuerden que aquí ellos, por malagradecidos, por seguir quejándose, por despreciando el maná, que dicen que eso era como comida para caballo, el Señor le envía unas serpientes abrasadoras o que eran como fuego, serafim, Nehashim, serafim, y Hashem le dice a Moshe que haga una de cobre y la ponga en un poste y el que la mire cuando él levante esa serpiente vivirá. En Juan capítulo 3, verso 14 al 15 dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree pueda en él tener vida eterna. Como debiera leer ese verso es, para que todo aquel que cree pueda en él tener vida eterna. Así que aquí vemos, y lo interesante es que serpiente en hebreo es la palabra nahash, nahash. Y nahash tiene el mismo valor numérico que el nombre Mashiach, que es 358. Por lo tanto, en el estudio del hebreo, cuando dos o más palabras tienen el mismo valor numérico, y recuerden que el valor numérico es calculando el valor de cada letra hebrea, lo suman, y el nombre Mashiach, cuando se suman las letras en hebreo, da a 358, igualmente que la palabra Nahash. Cuando se suma el valor numérico de las letras que componen el nombre Nahash en hebreo, también son 358. Y aquí vemos perfectamente la relación, porque así como Moshe levantó esa serpiente de bronce o de cobre, y el que mirara, de nuevo, quiero leer aquí en el Humash, en la página 907, donde dice número 8. El comentario dice, los sabios afirmaron, ¿acaso una serpiente puede dar la vida o provocar la muerte? Más bien, cuando ellos alzaban la vista y subyugaban su corazón a su Padre Celestial, se curaban. Pero si no, morían. Esto fue exactamente así porque Dios pudo haberlos curado sin la serpiente, mas entonces habrían pensado que se curaban por medios naturales. Dice, Dios no había especificado el material del que Moshe haría la serpiente, sino que fue él quien escogió el cobre, que se llama Nehoshet.
debido a que ese nombre contiene las letras de Nahash, la serpiente que atacaba a los pecadores. Por este motivo es que fue un milagro dentro de otro. El origen de la destrucción fue la fuente de la cura. Lo mismo que causaba la muerte es lo mismo que lo sanaba. Y sabemos que en Yeshua, aquel que rechaza al Hijo de Hashem, al Hijo de Dios, que el que da vida eterna, encuentra muerte eterna. Pero aquel que lo acepta, lo conoce, lo entiende como el por quien únicamente la muerte puede ser destruida, recibe vida eterna. O sea que lo mismo Yeshua, por Yeshua, o puedes su rechazo, muerte eterna, o su aceptación, vida eterna. Así como esa serpiente mordían y la persona moría al mirar la serpiente que fue hecha y puesta en una asta. Recuerden que así Yeshua fue levantado en un madero. De igual manera, y por eso la relación en Juan con Yeshua y con esto. Pero sabemos también, si van al libro de Segundas de Reyes, vayan a Segundas de Reyes, capítulo 18, verso 4. En Segunda de Reyes, capítulo 18, está hablando del reinado de Ezequías. Recuerden que Ezequías fue un rey que era tan y tan recto y tan justo que muchos pensaron que ese era el Mesías. En Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, dice, hablando de Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, o sea, desde el desierto hasta que Ezequías es rey de Judá, hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. O sea, que lo que sirvió para darle vida, llegó un momento en que el pueblo de Israel, recuerden que desde el desierto hasta Ezequías reinando, hasta ese momento estuvieron idolatrando la serpiente que Moshe hizo, que él la tuvo que destruir. Nada, todo es lo mismo, nada cambia. Y vamos a ver un poquito eso más adelante, aún hoy día. Verso 10, y recuerden que el símbolo de serpiente, la serpiente la veían como algo protectora, como algo de sanidad. Recuerden que el rey de Egipto usaba una serpiente en su corona. Hoy día la asta con una serpiente, el caduceo, es el símbolo de la medicina. ¿Okay? Así que todavía ven esa relación en eso. Verso 13 de Números capítulo 21. Dice, de allí emprendieron la marcha y acamparon del otro lado de Arnón, que está en el desierto que sobresale de la frontera del amorreo, pues Arnón está en la frontera de Moab, entre Moab y el amorreo. Por consiguiente se dice en el libro de las guerras de Hashem, el cual desapareció, no existe hoy día, hay un cántico. Y tenemos que entender que antes, dice aquí en el comentario, en aquellos días, como en todos los tiempos, había gente que escribía crónicas con los detalles de batallas famosas, frecuentemente en forma de poemas. Las guerras de esa época fueron registradas en el libro conocido por este nombre, pero ese libro desapareció. Era costumbre del antiguo Medio Oriente, cuando habían guerras famosas, escribir crónicas respecto a las guerras y poemas. ¿Okay? Y aquí pues está escrito esto, dice, el don del mar de juncos y los ríos de Arnón, el flujo de los ríos cuando viró para residir en Ar y se apoyó en la frontera de Moab. Y de ahí al manantial, ese es el manantial del que dijo Hashem a Moshe, reúna al pueblo y les daré a ellos agua. Y entonces entonó Israel este cántico, haciendo manantial, clámenle a él, el manantial que cavaron príncipes, que excavaron beneméritos del pueblo por medio de un legislador, con sus callados del desierto un obsequio. Y el obsequio fue el valle, y del valle a las alturas, y de las alturas al valle del campo de Moab,
a la cima del pico que domina la superficie del yermo. Envió ahora Israel emisarios a Sihón, rey del amorreo, diciendo: déjame atravesar tu tierra. No nos desviaremos al campo o al viñedo, no beberemos aguas de pozo. En el camino del rey marcharemos hasta que hayamos atravesado tu frontera. Así que pasaron por Edom, ahora han llegado a un lugar y ahí reina Sihón. Pero no permitió Sihón a Israel pasar por su frontera, y reunió Sihón a todo su pueblo y salió a enfrentarse contra Israel en el desierto. ¿Por qué ustedes creen tanta lucha contra Israel? Porque le tienen miedo. Le tienen miedo. Arribó a Yatzá y combatió contra Israel. Y lo abatió Israel a filo de espada y tomó posesión de su tierra, del Arnón al Yabok hasta los hijos de Amón, pues poderosa era la frontera de los hijos de Amón. Sabemos que ya no pueden pasar Edom. Ahora están pasando y dominan a este rey y llegan al lugar de Amón. Recuerden que Amón era descendiente de uno de los hijos de Lot. Recuerden que Lot tuvo 2 hijos con sus hijas. Uno de ellos era Moab y el otro era Amón. ¿Okay? Entonces ya Edom quedó a un lado, ahora está lidiando con los de Amón. Verso 25, y tomó Israel todas esas ciudades y estableció Israel en todas las ciudades del amorreo, en Heshbón y en toda su periferia. Porque Heshbón, la ciudad de Sihón, rey del amorreo era, y él combatió contra el rey de Moab, el primero, y arrebató toda su tierra de su control hasta el Arnón. Y por ello dirán los poetas: vengan a Heshbón, que sea edificada y establecida como ciudad de Sihón. O sea, Sihón tomó estas tierras que en un momento dado le pertenecían a Moab. Pues un fuego salió de Heshbón, una llama de la ciudadela de Sihón consumió a Ar de Moab, los amos de las cumbres de Arnón. Ay de ti, Moab, estás perdido, oh pueblo de Kemosh, o Quemos en otro sitio. ¿Quién es Kemosh? ¿Quién es Quemos? Kemosh o Quemos es el dios de Moab y de Amón. Él hizo de sus hijos fugitivos, de sus hijas cautivas del rey amorreo Sihón. Recuerden que Quemos era un dios nacional, era el dios que regía la nación de Moab y de Amón. Así como Hashem es el dios nacional de Israel, también los cananeos tenían sus dioses y eran, dependiendo, habían unos que eran nacionales, otros que eran estatales, otros que eran familiares y otros que eran individuales. Pues entonces aquí le está diciendo que Quemos no pudo bregar con ellos, no pudo defenderlo, y por eso ganan la batalla. Y este Quemos era un dios nacional, similar a como decir Hashem, que tiene que ver con el que le daba victoria en la guerra y le daba protección. Por aquí se le fue ajuste. Pero no vayamos lejos. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 11. Porque a veces, y se lo he dicho a ustedes, es muy fácil criticar a estos individuos en la Biblia. No, si yo estoy allí, yo no hago eso. En el Nuevo Testamento, no, si yo estoy allí, yo defiendo a Yeshua. Vamos a ver ya mismo. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 5 al 8. Porque aquí estamos hablando de esta gente que está en el desierto y están peleando contra estos pueblos cuyo Dios nacional es Quemos o Quemosh. Que yo entendía que era el que le daba protección, pero sabemos que el único que da protección es Hashem. Pero quiero compartir esto con ustedes para que ustedes vean que no era solamente esta gente, porque cuando Josué los lleva, que empiezan en Jericó y se siguen extendiendo, Hashem le había dicho que tenían que derrotar y derribar y liquidar a todos los cananeos. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque iban a influir en el pueblo. Por lo tanto, al no hacer lo que tenían que hacer, escuchen lo que pasa aquí.
Primera de Reyes, capítulo 11, versos 5 al 8, dice: porque Salomón, Salomón, siguió a Astoret o Astarte o Ishtar, es la misma, diosa de los sidonios, y a Milcom o Moloch, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Hashem y no siguió cumplidamente a Hashem como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kemosh, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿Qué monte es ese? Monte de los Olivos. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Tú quieres mujeres? Ahí tiene. La influencia de cuando una persona no está en pacto contigo. Uno dice, no, yo lo cambio. No, yo oro por ella, yo la cambio. Yo me caso, pero yo la cambio. Usualmente sucede lo al revés. Salomón. Si tú me dices cualquier Salomón, el más sabio, el más rico y poderoso, se dejó llevar por su mujercitas. Tú sabes lo que es levantarle altares a estos dioses. Y no se quedó ahí frente a Jerusalén, donde está el templo. Pero no nos vayamos mal. Seguimos con el chisme. Vayan a Jeremías. Jeremías 7. Jeremías capítulo 7, versos 16 al 19. Jeremías capítulo 7, verso 16 al 19 dice, aquí Hashem le está hablando a Jeremías. Ustedes saben que Jeremías es un profeta. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Y la reina del cielo, para que sepan quién es, dice aquí en este comentario de la Biblia arqueológica, dice, en la Biblia el título enigmático Reina del Cielo aparece solamente en Jeremías 7:18 y 44:17-19, que lo vamos a leer ya mismo. Pero títulos similares se dan a través del antiguo cercano oriente y se aplican a varias diosas. Anat es llamada Señora del Cielo. Y la cananea Astarte y su equivalente mesopotámico Ishtar, que es lo mismo que Easter, también llevan el título de Reina del Cielo. Estas diosas se asocian con la alabanza del planeta Venus. La alabanza astral era particularmente popular durante el séptimo siglo. Dice, los exiliados de Judá concibieron a esta reina como una diosa de la fertilidad, en cuya imagen las mujeres hacían tortas, que son las tortas que están hablando aquí. Que los nenes recogen la leña, el marido le pone fuego y ella viene a hacer las tortas. Se les dedica a la reina del cielo. Esta práctica de culto también se puede indicar por un descubrimiento en Mari de un molde de repostería en la forma de una mujer desnuda con las manos sosteniendo sus pechos. Un motivo de la fertilidad bien conocida.
Además, la palabra de Jeremías para estas tortas se deriva del acadio, para un tipo de pan que a menudo se le presentaba a Ishtar. Okay. Ahí mismo en Jeremías, entonces vamos al capítulo 44, versos 16 al 30. Jeremías 44. Y usted me dice, pastora, ¿por qué está leyendo eso? Sí, tiene que ver mucho. Porque cuando Hashem le dijo, destruyan a quien tienen que destruir para que después no les sea de tropiezo. Si el Señor te ha dicho a ti, deja a fulano o deja a sutano, y usted por, ay, que me da pena, lo voy a cambiar. Mentira del diablo. Capítulo 44, verso 16 al 30 dice, recuerden, estamos en Jeremías 44, estamos en Jeremías todavía. La palabra que nos has hablado en nombre de Hashem no la oiremos de ti. El pueblo, después que Jeremías le da una palabra de parte de Hashem al pueblo, el pueblo le contesta así a Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Hashem no la oiremos de ti. ¿Por qué? Porque no es lo que querían escuchar. No, dime, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuántos millones? Las casas. ¿Cuál es el número de lotería que tengo que jugar? Contestan, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos faltó todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. O sea que envolvieron a la familia completa con la contraya torta esa, la reina del cielo. Los nenes buscan la leña, el marido le pone el fuego y ella hacen las tortas. Y por ahí sigue la situación. Léanlo cuando tenga oportunidad porque está bien bueno. Pero no se me vayan lejos. Para aquellos ustedes que viven aquí en la Florida, los que han ido a Orlando, camino a, después que uno creo que me parece que la entrada que uno pasa después de Disney, donde están los malls, el outlet. Uno pasa, hay una iglesia bien grande, bien bonita. ¿Usted sabe cómo se llama? Mary Queen of Heaven. María, Reina del Cielo. No ha cambiado. Primero que nada, ni es Mary que es Miriam. Número 2, Miriam no tiene ningún reinado. Miriam no es ninguna reina. Cuando Miriam resucite y sepan todo lo que han hecho en nombre de ella, le va a dar un yello. Porque una mujer tan humilde, una joven tan humilde, cuando Gabriel viene y le da las noticias, tú vas a ser la madre del hijo. ¿Qué dijo ella? La humillación de que sea la voluntad de mi padre. Y era una niña, porque lo más probable es Miriam, lo más que podía tener de 12 a 15 años. Porque usted sabe lo que ella estaba comprometida ya con Joseph. Ella sabía que al quedar embarazada, sin haberse casado, ¿qué le venía? Apedrearla, matarla. Sin embargo, ella accede. Pero no la hace la reina del cielo. Ella, te digo que le va a dar un yello. Yo quiero ver la cara cuando se lo digan. Le va a dar un yello. Y le rezan como... Ella no tiene nada que ver con nada de eso. Si una mujer importante, una mujer virtuosa, fue la madre físicamente, literalmente de Yeshua, lo parió, lo mamantó, le dio su nalgá. Sufrió, lloró por él. Pero ella no tiene ninguna potestad.
Si la próxima que te ven hablando, miren bien. Mary, Queen of Heaven. María, Reina del cielo. ¿Han cambiado las cosas? No. ¿Somos mejores que ellos? No. Así que no me venga con el cuento de que si usted hubiera estado allí, usted lo hace mejor. Porque hoy día lo estamos haciendo peor. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Volviendo a Números, verso 30. De nuevo, ay de ti, Moab, estás perdido, oh pueblo de Kemosh. Él hizo de sus hijos fugitivos, de sus hijas cautivas del rey amorreo Sihón. Su soberanía desapareció de Heshbón, eliminada fue de Dibón y arrasamos hasta Nofaj, que llega hasta Meideba. Se estableció Israel en la tierra del amorreo. Y envió Moshe a espiar a Yazar y conquistaron su periferia. Y desalojó al amorreo que estaba ahí. Se dirigieron y ascendieron por el camino de Bashán y salió Og, rey de Bashán, a enfrentarlos él y todo su pueblo para librar batalla en Edrei. Dijo Hashem a Moshe, no le temas, pues en tu mano te lo he dado a todo su pueblo y a su tierra, y le harás a él como le hiciste a Sihón, rey del amorreo que residía en Heshbón. Y lo abatió y a sus hijos y a todo su pueblo hasta que no le quedó sobreviviente y tomaron posesión de su tierra. Si ellos hacen así con cada sitio que Hashem le dijo tienen que destruir, no hubieran sido influenciados por todos esos dioses paganos. Entonces, el problema de eso es que hacen un sincretismo. Pues mira, me gusta esto de la Torah, pero vamos a mezclarlo con esto de Navidad. Me gusta esto de Shabbat, pero vamos a mezclarlo con un poquito de jamón y queso. Después no venga cuando la torta se te vira al revés. Y emprendieron la marcha los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, en la ribera del Jordán, frente a Jericó. El problema no es que tú no seas parte de, porque recuerden que vivimos en este mundo, vivimos en una ciudad, vivimos en un estado que tiene sus leyes y tenemos que ser responsables ciudadanos, pero también pertenecemos a un reino. Y no es que podamos, el propósito de Hashem, sacar al cananeo y poner a Israel era para que trajeran justicia, bondad, rectitud, misericordia, todo lo bueno a esas tierras. Cuando el Señor nos pone donde nos pone, no es para que nosotros nos asimilemos o mezclemos las cosas, es para hacer las cosas mejor. Traer lo positivo de la Torah, traer lo positivo de las fiestas, del Shabbat, del comer limpio. No es para que te contamines con los demás. El propósito de nosotros es hacer una diferencia, pero la diferencia es para mejorar. Cuando fuimos a Israel, ustedes podían distinguir de dónde vivía el judío y el que no era judío. A cualquier sitio que usted va, que hay una comunidad de judíos, usted sabe que hay judíos ahí, ¿verdad que sí? Hay escuela, hay sinagoga, hay comunidad, hay tiendas kosher, todo está limpio. Usted ve a los padres con sus niñitos, la 12:30, todos vestidos bien. En Israel, usted sabe, usted va a entrar a una tienda de judíos y después entra a una tienda que no sea de judíos. Usted nota la diferencia, ¿verdad que sí? Porque el propósito de nosotros es convertir lo ordinario en extraordinario, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Nosotros, nuestro caminar debiera honrarlo, glorificarlo. No es que digan, mira, esa está siguiendo a la reina del cielo. Se los digo, cuando veamos a Miriam le va a dar un yello. Dice, no, entiéjame de nuevo porque esto está feo. Igual que el pobre Pablo. Si era calvo, se va a quedar más calvo todavía.
no podemos mezclar o dejarnos influenciar para mal. Estamos para influenciar para bien. Anyway, con eso se termina esta porción. Recuerden que siempre hay mucho más que leer, que entender, que estudiar. Si les interesan los temas, hay libros de más que tienen información sobre la ceremonia de la vaca roja asociada con el templo, con pureza ritual. Recuerden que es importante la pureza ritual. Hoy día todos estamos en impureza ritual. Todos, incluyendo los judíos, que aunque ellos digan que no. Porque no ha habido una vaca ceniza desde hace buen tiempo. Y el día que el templo se establezca y que Yeshua esté reinando, para poder entrar a ese templo, todos tienen que pasar por la ceniza de la vaca roja. Y el agua se saca del Siloé. Y si leen respecto a la ceremonia, quienes buscaban el agua eran niños que nunca habían sido contaminados, que nunca habían adquirido impureza ritual. Y esos niños nacían dentro del perímetro de santidad del templo. Unos atrios específicos, y esos atrios estaban de nuevo construidos sobre arco, para que no hubiera contaminación por si había algo de muerte en la tierra. Y los niños podían hacer el proceso de buscar agua hasta los 8 años, no podía ser mayor de 8 años. Y eran llevados en unos bueyes, en unas tablas, y de ahí unos dicen que ellos bajaban al Siloé y buscaban agua, otros dicen que no, que tiraban la copita y de ahí sacaban agua. Y luego la llevaban al templo y era rociado el sacerdote que iba a hacer la ceremonia de purificación. Por lo tanto, hoy día se sabe que hay un lugar en Jerusalén que está preparado para eso, para niños que están esperando servir en ser los que van a buscar agua al Siloé. No es una casualidad que hoy día, desde 2010, fue que empezó a descubrirse dónde quedaba el Siloé, y hoy día está casi ya completamente excavado. Y cuando llueve, y además es un manantial natural, tiene agua. Y han hecho ceremonias ahí, ensayando ceremonias en el Siloé. Y recuerden que del Siloé hacían un mikvah y subían por el camino desde el peregrino, que hemos estado ahí también en Israel, hasta llegar al monte. O sea, todas las piezas se están encajando. Así que, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta aquí? Diga usted. Sí, tienen que pararte para que se oiga. I'm sorry, esas son las reglas del jefe. Lo de la vaca, tú dijiste que era para impureza ritual relacionada a contaminación con muerte. Pues cualquier otra impureza ritual se resuelve como un mikvah. Con mikvah o mikvah y ofrendas, dependiendo del grado de impureza. Usualmente las impurezas que eran por ejemplo, la impureza por tener un muchachito, además de un mikvah, tú te tenías que traer unas ofrendas al templo. O sea que dependiendo de la impureza, va a ser mikvah y ofrenda o mikvah solamente. En el caso que sea de contaminación por muerto, tiene que ser lo de las cenizas de la vaca con agua de un manantial. Cuando el sacerdote salpica a la familia, por ejemplo, con lo de la ceniza de la vaca, él queda contaminado.
si viene otra familia detrás de esa, tiene que haber otro sacerdote haciéndolo, ¿verdad? Porque Lo, ese tiene lo- que limpiar lo más primero. probable, sí, porque él queda contaminado No puede y seguir. quien rocía tiene que ser uno que no esté contaminado. Pues tienen que haber unos cuantos. Sí. ¿Cómo va a ser cuando, no sé, quizá van a coger un hisopo bien grande y van a hacer, no sé, pero sí tiene la persona que estar primero en un estado de pureza ritual para poder hacer el rociar. Pregunta. Osvaldo, diga. No, se escribe. ¿Verdad? ¿Se escucha ahí? Ahí, ahora sí. Yo no, pero usted me escucha. ¿Usted me escucha, pastora? ¿Sí? Pues yo no la escucho. Pero bueno, ahí va la pregunta. En relación a lo que se decía en la pregunta número uno, la pregunta, el contacto con el cadáver de una persona también involucraba a este animal, como dice el Levítico 5:2. No lo escucho. No entiendo bien. Escríbeme la pregunta, por favor. Ok. ¿Esos niños eran hijos de levitas o sacerdotes? Sí, porque ellos se quedan sirviendo después. Si la persona vivía lejos y si fallecía un familiar, se contaminaba, tenía que ir a hacer la purificación o solamente cuando tenían que entrar al templo. Una persona que incurría en contaminación por muerte, recuerden que las cenizas eran distribuidas entre los 24 grupos de sacerdotes. Eso significa que las comunidades habían sacerdotes donde habían cenizas y esa persona tenía que purificarse. O sea que si vivían en un lugar, aunque estuvieran lejos del templo, en ese lugar van a haber sacerdotes y levitas, se hacía el proceso ahí de purificación. Pero de ir al templo, ya fuera en el lugar donde ellos viven o antes de llegar al templo, podían hacer el proceso. La cosa era que tenían que hacerlo para evitar la contaminación, porque recuerden, una persona que está contaminada por muerte va a contaminar a otros. Entonces lo ideal es no contaminar gente. Por lo tanto, en el lugar donde ellos vivían, en las provincias, habían 24 provincias donde habían sacerdotes y levitas, y ellos tenían ceniza, por eso las cenizas se repartían entre un lugar en el templo, un lugar en el Monte de los Olivos y las 24 órdenes de sacerdote. Okay. Franklin, no veo la pregunta. Arriba. El contacto con el cadáver de una persona también podía ser animal muerto, como en Levítico. Sí, con un animal muerto también uno se puede contaminar, pero no es lo mismo que un ser humano. Con un animal no dura 7 días. Es con ser humano o hueso de ser humano o sepultura de ser humano, era que la contaminación era por 7 días. ¿Sí? Con un animal no, un animal son 24 horas. Es con ser humano, muerte de ser humano, hueso de ser humano o sepultura de ser humano. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Hermana Nereida, si el pueblo
sacaba desde sus tiendas, ¿por qué no se ve en la Torá que ellos hicieran oraciones para pedir perdón, sino que se lo pedían a Moshe? Recuerden que para eso se estableció Yom Kippur. Yom Kippur es donde se hace perdón nacional. La nación completa viene a pedir perdón. Cuando las personas cometían algún pecado, ellos lo que hacían, por eso se estableció el sistema de ofrendas. Dependiendo de la transgresión, es que iban a hacer las ofrendas. ¿Okay? Las oraciones, cuando único las oraciones intervenían, eran cuando, o sea, recuerden que el único que tiene derecho a perdonar o que puede perdonar es el rey soberano. Y a veces, como hizo David, con la oración que hizo David, David fue perdonado. ¿Okay? Pero eso no significa que él no tuvo que traer alguna ofrenda o traer algún regalo o algo al templo para compensar de nuevo. Para eso está el sistema de ofrendas y para eso estaba el sistema de Yom Kippur. No era que iban a donde Moshe. Moshe sí oraba por ellos porque ellos estaban, cuando dice que el pueblo le pidió a Moshe que oraran, es porque sabían que el Padre iba a escuchar a Moshe y no a ellos, porque ellos transgredieron en una forma desafiante, fueron rebeldes y el Señor pues empezó a castigarlo, lógico. Si tú estás ya en un estado de castigo o estás mal, tú vas a buscar siempre a otra persona que ore por ti. Sí, de eso ustedes saben que están a montones. Ay, pastor, ore por mí. Después que meten la pata, entonces quieren que uno ore y les resuelva. Como si no tuviera una línea directa. Bueno, yo espero que sí, pero... Pastor, una pregunta. Ajá, sí. Para la purificación con la ceniza de la vaca roja, ¿no había necesario hacer mikvah? Sí, hay que hacer mikvah. Sí. Pero recuerda que el procedimiento completo incurre en el tercer día, séptimo día, y luego la persona también tenía que hacer un mikvah, sí. Siempre antes de entrar a un estado del templo, un área de kedusha, el mikvah había que hacerlo. Okay. Que en tiempo de Yeshua la ceniza de la vaca roja le pudiera... Recuerden que lo de la vaca roja tiene que ver con impureza por muerte. Cuando esté el templo, aunque esté Yeshua, para entrar al templo hay que hacer un procedimiento de pureza ritual. Y la ceremonia de la vaca roja la tienen que hacer. Porque recuerden que una cosa es el rito es asociado con el templo y otra cosa es lo que hizo Yeshua. Yeshua, aunque sea rey y esté reinando en Israel y esté el templo, el protocolo es que si tú has estado contaminado con muerte y todos hemos estado contaminados con muerte, tenemos que hacer el procedimiento de las cenizas de la vaca roja con las aguas. Eso es una ceremonia, un rito de purificación del templo. Eso no se puede echar a un lado. Lo que hizo Yeshua fue libertarnos de muerte eterna. Pero los ritos y la ceremonia del templo, eso continúa. Porque recuerden que Yeshua no es sacerdote del templo aquí. En ese sentido, Yeshua no tiene ninguna jurisdicción con respecto a lo que se hace en el templo. Los protocolos no van a cambiar, porque Yeshua es el rey de Israel. Una cosa es el templo y otra cosa es reinando como rey. Y yo le aseguro que va a ser el primero que te va a decir, cenicitas. ¿Ok? Después de la mujer tocar a Yeshua con el flujo, ella no tenía que hacer lo de la vaca, sino tenía que hacer un mikvah, porque el flujo de sangre no es muerte, no tiene que ver con muerte, tiene que ver con flujo de sangre. Que una impureza ritual, ella lo que tenía que hacer era un mikvah y Yeshua también tenía que hacer un mikvah porque ella lo tocó a él. No tiene que ver nada con la ceniza, ceniza es solamente asociado con contaminación por muerte. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Aldo. Chao, shalom, pastora. Ahora sí.
No sé. ¿Me escucha bien? Shalom. Dime. Una pregunta acerca de la vaca roja. Ujú. Puede ser que sea contexto de lo que pasó con Coré, lo que pasó para allá pasada, que se necesita lo de la vaca roja para la acción del culto. Sí. Ahora está. Recuerden que cuando murieron los hijos de Aarón, tuvieron que hacer lo de la ceniza. Cuando murió Coré y toda esa gente que murió, tuvieron que hacer la ceniza. Porque si murieron alrededor de otras personas, se contaminan. O sea, siempre que hay muerte, tienen que hacer para entrar en pureza ritual de nuevo, tienen que hacer la ceniza. No lo dice la Biblia, como tampoco dice cuando la mujer con flujo tocó a Yeshua, Yeshua tuvo que ir a hacerse un mikvah. No lo dice porque se entiende que ese era el procedimiento. O sea, siempre que hay muerte, hay que hacer lo de la vaca roja, lo de la ceniza. Dime. ¿Significa algo numéricamente el purificarse el 3 y 7 días, algo profético, enseñanza oculta? El número 3 tiene que ver con resurrección, renovación, y el número 7 tiene que ver con perfección. Por lo tanto, el propósito del 3 y el 7 es para recordarte que eres limpiado, redimido, hecho nuevo y purificado completamente con el proceso de las vacas. De la vaca roja, las cenizas, sí. Por lo tanto, no hay ningún número en la Biblia que no tenga un significado. 3 tiene que ver con renovación, resurrección. El 7 tiene que ver con perfección, con el templo, con creación. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Okay. Bueno. Si no hay nada más, recuerden mañana a las 8 de la mañana el Shaharí con el Pastor Vargas y luego aquí a las 4 tendremos nuestro servicio de Minjá. Y siempre las puertas están abiertas, pueden visitarnos si están en el área, si vive cerca y aunque no vive muy cerca, si puede llegar, llegue. Estaremos aquí, luego de la Minjá tendremos nuestro estudio de los profetas y el Brit Hadashah relacionado con la Torah. Así que estaremos aquí, Dios mediante, para seguir celebrando el Shabbat. Así que si no hay nada más, nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Que la pasen bien, que descansen y estén listos para seguir celebrando Shabbat el día de mañana. Así que muchas gracias a todos. Shabbat Shalom y buenas noches.